Hola, en este video vamos a hablar sobre el golpe de Estado de 1955. El 16 de septiembre de ese mismo año, facciones de las Fuerzas Armadas lanzaron una serie de acciones en distintos puntos del país con el objetivo de derrocar al gobierno constitucional del presidente Juan Domingo Perón. El bando golpista, liderado por el general Eduardo Lonardi, se conformó inicialmente con unas pocas unidades del ejército y la Fuerza Aérea y prácticamente la totalidad de la Marina de Guerra. La operación contó con el apoyo de los partidos políticos mayoritarios de la oposición y de la Iglesia, cobijando numerosos comandos civiles que actuaron junto a los militares rebeldes. Unos meses antes del golpe, el 16 de junio de 1955, los golpistas lanzaron una rebelión en Buenos Aires bombardeando la Plaza de Mayo. Sin embargo, el ejército se mantuvo leal al gobierno constitucional y el levantamiento fue sofocado rápidamente. En las semanas siguientes aumentó la tensión a medida que el gobierno y las Fuerzas Armadas tomaban posiciones. Finalmente, el 16 de septiembre de 1955, los golpistas lanzaron una rebelión autodenominada la Revolución Libertadora. Luego de 3 días de enfrentamientos, fallecieron una elevada cantidad de personas y Perón se vio obligado a renunciar y a refugiarse en una cañonera paraguaya anclada en el puerto de Buenos Aires. El 20 de septiembre, el líder de los golpistas, Eduardo Lonardi, asumió la presidencia provisional, prometiendo restablecer la democracia. Desde el balcón de la Casa Rosada expresó en su discurso que no habría ni vencedores ni vencidos, y que el régimen instaurado duraría lo mínimo necesario para reorganizar el país. Perón se marchó al exilio, primero a Paraguay y posteriormente a Venezuela, República Dominicana y España. Por decreto, el 6 de octubre de 1955 se dispuso el cese de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Paralelamente, se removió al procurador vía decreto y del mismo modo fue nombrado procurador general el 6 de octubre de 1955 Sebastián Soler, que era antiperonista. Se produjo la suspensión del Estado de Derecho, de las actividades políticas, partidarias y gremiales y el cese de todos los mandatos electivos. En las provincias, los gobiernos fueron intervenidos y de modo similar se procedió con los municipios. La CGT fue intervenida y se robó de su sede el cadáver de Eva Duarte de Perón. Además, se emitió un decreto el 30 de septiembre de 1955 que ordenaba la intervención de la Universidad de Buenos Aires y el resto de las universidades nacionales. El golpe de Estado de 1955 se caracterizó por su antiperonismo y la violencia ejercida contra los seguidores de Perón. Otra particularidad que presentó este golpe fueron las diferentes posturas entre quienes formaban parte de la coalición golpista, especialmente porque Lonardi estaba más predispuesto a establecer el partido peronista sin Perón en las elecciones, mientras que Aramburu era fervientemente antiperonista y estaba convencido de que era necesario erradicar la ideología del país. Esto trajo conflictos internos con respecto a la gobernabilidad. Por ello, el entonces presidente surgido por el golpe, Eduardo Lonardi, tuvo que renunciar al poco tiempo de asumir y dejó en su lugar a otro militar, Pedro Eugenio Aramburu, que fue presidente hasta 1958, fecha en la que asumió nuevamente un presidente elegido por sufragio popular, Arturo Frondizi. Esta dictadura suele ser conocida entre sectores peronistas como Revolución Fusiladora, debido a los militares y civiles fusilados por orden de Aramburu, con motivo del intento de levantamiento encabezado por el general Juan José Valle, el 9 de julio de 1956. En menos de 48 horas, civiles y militares fueron fusilados en Lanús, La Plata, José León Suárez, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército y la Penitenciaria Nacional. A comienzos de la década de 1950, la economía argentina sufrió un revés por algunos acuerdos comerciales fallidos. Esto originó un embargo económico de parte de los Estados Unidos que empeoró la situación. En consecuencia, las exportaciones cayeron bruscamente y al mismo tiempo hubo una devaluación del peso argentino de un 70%, que causó una recesión y una alta inflación. El Plan Marshall, desarrollado entre los años 1948 y 1952, fue un programa mediante el que Estados Unidos trató de facilitar la reconstrucción y recuperación de Europa ya finalizada la Segunda Guerra Mundial. Este plan, cuyo nombre proviene del secretario de Estado que lo diseñó, George Marshall, constó en proporcionar ayuda por un valor superior a $12.000 millones a los países europeos que sufrieron el conflicto. A su vez, también benefició en gran medida a Estados Unidos, pero perjudicó enormemente a países de la región latinoamericana, debido a que les quitó un mercado importante donde exportar la materia prima a la Esto provocó un gran problema en el ingreso de divisas y también produjo un desaceleramiento en el proceso de industrialización que había comenzado en la década del 30. Dentro de los sectores militares se empezó a cuestionar el nuevo orden proclamado por Perón, en el que la agitación popular y los avances del autoritarismo no conformaban a los sectores influyentes de la sociedad.
El mismo Perón, el 15 de junio de 1955, reconoció que limitamos las libertades en cuanto fue indispensable limitarlas para la realización de nuestros objetivos. No negamos nosotros que hayamos restringido algunas libertades, lo hemos hecho siempre de la mejor manera en la medida indispensable. Sumado a esto, la expropiación del diario La Prensa y el estilo de injerencias en asuntos del Estado de Eva Duarte de Perón fue haciendo progresivamente intolerable la relación entre los sectores opositores y el peronismo. Perón decretó el estado de guerra interno y usó este instrumento para depurar el ejército de militares adversarios y restringir las acciones de los políticos opositores. Sin embargo, las elecciones de 1951 le dieron un triunfo electoral amplio. En los 3 últimos años de gobierno, Perón había tenido una conducta de política errática. Como consecuencia de encuadrar a la sociedad en organizaciones controladas en lo que se denominó peronización, la afiliación al Partido Justicialista pasó a ser una exigencia para ingresar en la administración pública, ser parte de la educación o de los mandos superiores del ejército. De esta manera, los espacios de la oposición fueron reducidos al mínimo, particularmente en la prensa oral y escrita y en el Parlamento. En julio de 1955, la Unión Cívica Radical denunció en el Congreso la desaparición del doctor Juan Gallinela, que había sido detenido el 17 de junio de ese año por la policía de Rosario, torturado hasta la muerte y arrojado al río Paraná, y los responsables policiales fueron exonerados. El día 27 de junio, el presidente de la Unión Cívica Radical, Arturo Frondizi, tuvo permiso para hablar en Radio Belgrano y, por primera vez después de casi 10 años, dio un discurso opositor. Los enfrentamientos entre peronistas y miembros de la Iglesia Católica empezaron en 1954 con la fundación del Partido Demócrata Cristiano. Ese mismo año se envió un proyecto de reforma constitucional para separar a la Iglesia del Estado. El 16 de junio de 1955, un primer intento de levantamiento de la Marina fue sofocado. El 23 de septiembre, el general Lonardi y el almirante Rojas llegaron a Buenos Aires. Ese día, el primero prestó juramento como presidente provisional y un día después designó a Isaac Rojas el título de vicepresidente provisional. La portada del diario Clarín de ese día convocaba a la población a presentarse en la Plaza de Mayo con el siguiente titular: Cita de honor con la libertad. También para la República la noche ha quedado atrás. La asunción de Lonardi fue acompañada por una gran multitud reunida en la Plaza de Mayo. Algunas consignas de los manifestantes fueron: argentinos sí, nazis no, San Martín sí, Rosas no, YPF sí, California no, y no venimos por decreto ni nos pagan el boleto. El 25 de septiembre, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña reconocieron al gobierno militar. Consecuencias del golpe fueron el derrocamiento del gobierno constitucional presidido por Juan Domingo Perón, el establecimiento de la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, la prescripción el cese de todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia con la suspensión del Estado de Derecho, de las actividades políticas, partidarias y gremiales, y el cese de todos los mandatos electivos. La dictadura instalada por medio del golpe no dio a conocer la cantidad ni la identidad de las personas muertas. En 2017, el Archivo Nacional de la Memoria concluyó una investigación sobre la cantidad de personas muertas en el golpe, documentando al menos 156 víctimas fatales. Los investigadores consideran que el número final probablemente sea mayor, dado que no pudieron acceder a los archivos policiales.